Un día leímos un artículo en la revista Esquire sobre un tipo que se hacía llamar Captain Crunch, que supuestamente era capaz de hacer llamadas telefónicas gratuitas. Habrá oído la historia, seguro. Y de nuevo fue algo que nos fascinó. ¿Cómo se podía hacer algo así? Pensamos que sería un bulo. Empezamos a investigar en bibliotecas en busca de los tonos secretos que permitieran hacerlo. Al final resultó que estando en el Stanford Linear Accelerator Center de Stanford, una noche, en lo más recóndito de su biblioteca técnica, en la última estantería, en la balda inferior del rincón, encontramos una revista técnica de la empresa AT&T, donde se explicaba todo el procedimiento. Es otro momento que nunca olvidaré. Vimos la revista y pensamos, Dios mío, es cierto. Así que nos pusimos a montar un dispositivo que emitiera esos tonos. Y la cosa funcionaba así. Recuerda que antes, cuando uno hacía una llamada a larga distancia, se escuchaba un... ¿de fondo? Eran tonos como el de marcación telefónica, pero en otra frecuencia, con lo cual no podías reproducirlos. Descubrimos que se trataba de la señal enviada por un terminal telefónico a otro que controlaban los ordenadores de la red y que AT&T había cometido un error fatídico cuando diseñó la red telefónica original, la red telefónica digital, porque habían puesto la señalización de un terminal a otro en la misma banda de frecuencia que la voz, con lo que si el usuario lograba reproducir esas mismas señales podría emitirlas por el auricular y literalmente la red telefónica internacional de AT&T daría por hecho que la señal provenía de un ordenador de la compañía. Así que en unas 3 semanas conseguimos montar al fin una caja así que funcionaba. Recuerdo que la primera llamada que hicimos fue a Los Ángeles a un pariente de Woz en Pasadena, pero nos equivocamos de número y despertamos a un tipo en plena noche y nos pusimos a gritarle entusiasmados que nos había salido gratis la llamada, aunque el hombre no supo apreciarlo. Aún así, para nosotros fue algo milagroso. Así que nos pusimos a montar esas cajitas para hacer blue boxing, como se llamaba. Incluimos una notita en el fondo de las cajas con nuestra sentencia que era «Tiene el mundo en sus manos». Y funcionaba. Creamos las mejores cajas azules del mundo. Todo el sistema era digital, no requería ajustes. Podías acercarte a una cabina telefónica y poner una conferencia a White Plains, y luego hacer una llamada por satélite a Europa y después llamar a Turquía para volver a conectar con Atlanta. Se podía dar la vuelta al mundo 5 o 6 veces, porque nos aprendimos todos los códigos para conectar por satélite y todo eso. Y podías llamar a la cabina de al lado de tu casa. Si pegabas un grito por el teléfono, al minuto lo oías por el de la cabina. Era como un milagro. Se preguntarán por qué aquello nos parecía tan interesante. Nos parecía interesante porque éramos jóvenes, y aquello nos hizo descubrir que podíamos crear algo nosotros solos con capacidad para controlar una infraestructura mundial que había tenido un coste de miles de millones de dólares. Eso descubrimos, que los dos solitos, que éramos bastante ignorantes, habíamos logrado montar un cacharrito capaz de controlar un sistema descomunal. Fue una lección increíble. No creo que nunca hubiera llegado a crearse un ordenador Apple de no haber existido estas cajas azules. Woz dice que llamaron ustedes al Papa. Sí, llamamos al Papa. Woz se hizo pasar por Henry Kissinger. Conseguimos el número del Vaticano y llamamos al Papa. Empezaron a despertar a la jerarquía eclesiástica, a cardenales y demás. Y llegaron a enviar a alguien a despertar al Papa, pero nos dio un ataque de risa y se dieron cuenta de que no era Henry Kissinger. Así que no llegamos a hablar con el Papa, pero fue divertidísimo.